empezándose a grabar. Perfecto, pues empezamos con la conferencia. Intentaré ser lo más resumido posible, pero que también dando toda la información que sea necesario. O sea, que pueda ser para que aprendemos todo un poquitín de este tipo de rama de la militaria, del coleccionismo militar. Primero, daros la bienvenida. Muchas gracias por el tiempo que habéis sacado para estar aquí conmigo, para estar con este magnífico Foro Español de Coleccionismo Militar. Y ya dicho esto, pues empezamos con las jarras de coleccionistas. Y empezamos un poco con la historia de la Alemania a partir de la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871. En ese momento, el servicio militar era en el siglo XIX, o sea, finales del siglo XIX, era de 3 años, es decir, cuando una persona cumplía 20 o 22 años, tiene que pasar 3 años en el ejército. Pero ya en la década de los 90 se bajó a 2 años en caso de infantería y artillería y se mantuvo los 3 años en caballería. Era muy importante para una persona el acabar el servicio militar, puesto que antes de eso no podía tener trabajo, no ser que como el padre, por eso se daban 2 años de excedencia, digámoslo así. Pero sin servicio militar no había dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada año decenas de miles de soldados acababan el servicio militar. Y eso era un motivo de celebración fantástico, obviamente. Pasaba ya uno a ganar dinero, a tener una vida normal. Entonces eran celebraciones inmensas, eran en motivo de júbilo increíble. Entonces, claro, había muchas fiestas, había muchos holgorios y los fabricantes prácticamente de todo, vieron en ello un filón de oro, obviamente. Entonces empezaron a fabricar artículos de recuerdo para los soldados, para estos reservistas, lo que pasaban en las reservas, y no solo para ellos, también para regalar a la familia. Entonces, a partir del último cuarto del siglo XIX, como vemos aquí, pues ya en muchas tiendas empezaron a aparecer artículos de todo tipo. Por ejemplo, fotos muchísimo más elaboradas de estas, o pipas, o botellas de licor, o botellas de tabaco, o incluso tazas para regalar a la madre. O sea, que esto era un negocio aquí, era un negocio y que no fallaba. Todo el que acababa el servicio militar compraba algo. Sin embargo, obviamente, lo más popular, lo importante era la jarra de cerveza. Y es que, claro, es que no puede haber una civilización sin cerveza. No hay ningún ejército en el mundo más identificado con la cerveza que el propio ejército alemán. ¿De acuerdo? Incluso ya como off topic, no sé si habéis visto un vídeo, lo veréis en YouTube, del carro de combate Leopardo 2 con una jarra de cerveza en lo alto para ver la estabilidad de que no se caía ni una gota de cerveza. Pues esto viene de mucho antes. Hay algunos detalles aquí en esta fotografía, de estas hay miles, en la que casi siempre hay un barril, cerveza de por medio, y luego os explicaré qué significa este símbolo, que esto significa paragraph o artículo. Esto es como si fuera, como tenemos abogados en el grupo, esto es como artículo de una ley. Y el 11, como veis aquí aparece, debajo del mono también se ve, ¿lo veis? Bueno, el mono es este de aquí, no este, pero vamos, los dos más o menos igual de guapos. Y ahora ya, después de esto, pues de la juerga, pasamos a lo que es la historia de la jarra y las características, obviamente. Entonces, al principio, las jarras eran de vidrio, con una tapadera metálica. Casi siempre tenían tapadera, si no siempre, porque era el sitio donde se grababa el nombre, apellido o el rango, el regimiento y años de la persona. Ya poco después se empezó a trabajar con cerámica y porcelana, ya que era mucho más fácil pintarlas y eran más comunes de encontrar. Empezaron a ver gráficos elaborados, como por ejemplo aquí podemos ver que es de la ciudad de Regensburg, Ratisbon, donde una famosa casa de subasta reside.
había mucho más espacio para poner nombre, mucho más detalles y empezaron a aparecer todo tipo de motivos. Lo más importante eran los motivos patrióticos. Paisajes, ciudades, maniobras, el orgullo de pertenecer a un regimiento se notaba en este tipo de jarras, pero sin dejar al lado de que sí, al principio podía ver todo lo patriótico, todo lo alemán que uno podía hacer, pero siempre había sitio para poner un par de barriles de cerveza, para ver soldados bebiendo o intentando ligar con mujeres, ¿de acuerdo? Y otra de las características que se ve de este tipo de piezas era la imagen del fondo, ¿vale? Las litofanías, que eran una imagen que a simple vista no aparecía, pero si se la ponía trasluz, aparecía. Entonces, pues seguimos con más temas de litografía y luego, pues, obviamente, se va evolucionando en temas de producción y se empieza a introducir, o sea, como los precios eran muy caros al principio, o sea, al principio cuando se hacía todo de manera casi manual o casi todo manual, los precios eran altos y los pedidos bajos. Antonio, Pero ya, una dime. pregunta. ¿En qué diapositiva estás ahora? Porque están diciendo tanto Win como otra persona que solo están viendo la primera, igual que yo también, y el resto, solo estamos viendo la primera diapositiva. Estoy en la página 6. Pues entonces se te ha quedado en la primera. Solo estamos viendo la primera. ¿Nada? ¿No veis ninguno de los movimientos que hago? El ratón sí que lo veo como lo has movido a veces, pero yo solo sigo viendo la primera de las diapositivas, la que sale en las 6 jarras. Dejo de compartir y vuelvo a compartir a ver, ¿vale? Vale, ¿Me he y te salido? digo cómo lo No, me he estoy, salido, no. cómo lo estoy viendo. Vamos a ver, un momentito. Vaya, hombre. Perdona, es que no he visto tampoco el chat. Selecciono una pantalla, una pestaña, una ventana para esta. Venga, compartir. ¿Estáis viendo? Vale, de momento la primera de la que salen las 6 jarras. Ahora la que sale el índice. Vale, perfecto. Entonces continuamos así mejor, porque creo que si doy... Entonces, bueno, ¿te parece bien si empiezo de nuevo o qué os parece? Como tú lo veas, Antonio. Empiezo primero y ya voy un poquitín más ligero, ¿de acuerdo? De acuerdo. Empezamos de cero, porque es que si no, no tiene gracia con todo lo que he pasado y demás, ¿de acuerdo? Sí, si quieres con la que... puedes empezar con la que decías que había pipas, jarras, tazas... Vale, perfecto. Pues entonces, como comentaba, los fabricantes de cualquier tipo de cosa vieron un chollo, pero un chollo tremendo en las decenas de miles de soldados que acababan de la reserva. ¿De acuerdo? Entonces, pues empezaron a aparecer fotos, aquí podéis ver una foto bonita, pero que de esta hay mucho, mucho mejor y gigantesca. Tengo una que es tranquilamente de casi 1 metro. Tengo, aparecieron pipas, botellas para meter seguramente licores o vino, botellas de tabaco y regalos para toda la familia. Esto es para mi querida madre. O sea, pero lo más importante, lo que era la creme de la creme, obviamente eran las jarras de cerveza. Como comenté antes, no hay nada más, no hay ningún ejército más cervecero que el alemán o más relacionado con la cerveza. Entonces, comenté sobre esta foto. En esta foto se ve reservista. Como esta foto hay miles, gracias a Dios. Y algo muy común en ellas, por ejemplo, estos son de 2 regimientos totalmente distintos, de a tomar por culo cada uno, es este símbolo de aquí. El que dije que parecía una doble S, que significa paragraph, que es artículo, artículo que se usa para ley. El artículo 11 lo describiremos un poco más adelante. Aquí se ve en este mono, ¿de acuerdo? Este no, sino este, y aquí en el barril de aquí. Continuamos aquí, como comenté antes, sobre el tema de que eran jarras de vidrio y luego pasaron a ser jarras de cerámica o de porcelana, donde había
una elevación mucho mayor, mayor libertad para poner lo que no quisiera y mayor espacio. Y también empezaron a aparecer las litofanías, es decir, la imagen del fondo que sale al trasluz. ¿Vale? Y me quedé por aquí. Estábamos por aquí hablando de lo que era que empezaron a aparecer prensas, ¿de acuerdo? Prensas metálicas que obviamente significó que el trabajo del adorno, o sea, el trabajo para estampar la jarra, el precio se redujo, era mucho más fácil y más económico hacer la jarra, mucho más rápido y inclusive muchas más posibilidades, es decir, más 3-0 va el Bayern, vale, de lujo. Había mucho más posibilidades de poner más gráficos, de adaptarlo de ofrecer un catálogo de gráficos también y demás. Un momentito, por favor. De acuerdo. Aunque los motivos principales, o sea, los motivos, lo que comenté antes, los motivos que aparecían en la jarra eran casi siempre lo mismo: patriótico, de pasar reserva, orgullo de regimiento, la ciudad donde estaba ese regimiento, y ya os comento, como aquí se ve en estos 3 zagales, el cachondeo, la juerga, la fiesta, eso que no falte, ¿de acuerdo? Con esto, y esto es de un regimiento de ulanos. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿de acuerdo? Mira, estos más o menos son los típicos ejemplos generales, donde se ve el escudo de Sajonia, ser soldado, por ejemplo, aquí se ven los colores, que es de los que luego hablaremos. Esta jarra fantástica, guapísima, del 20 del regimiento bávaro. Aquí se ve lo que es el puerto de la ciudad de Lindau. Normalmente en estas jarras, lo veremos más adelante, aparecen, como veis, las hombreras. Era muy típico de ellas. Esta jarra, por ejemplo, seguramente ya aparezca en mi casa la semana que viene. Es de la subasta como del viernes en Benemerenti, que accidentalmente pujé y la gané. Luego, pues vemos de hecho aquí 4 tipos de estados: Prusia, Baden-Württemberg, Baviera y Sajonia. Pero lo veremos ahora. Estos son más o menos jarras normalitas. Y luego ya hablaremos más largo y tendido de las siguientes. También sajones, pero estos ya son zapadores, es decir, muy raros. Sanitarios, o sea, también muy raro de ver. Tenemos cazadores de Aschaffenburg, desgraciadamente una ciudad que ha salido en las noticias hace poco, pues, por motivos bastante tristes, y jarras de la Marina Imperial. Luego hablaremos de los precios de estas, ¿de acuerdo? Porque creo que más de uno se va a llevar una sorpresa importante con los precios. Esto no es nada de barato. Y continuamos con las características. Ya he mencionado unas pocas, pero vamos a ir un poco más al detalle. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, algo que resaltar era el incluir el paisaje de la ciudad donde este regimiento servía, así como pues aquí ponemos Bamberg, Metz, así como el monograma del regimiento o el número del regimiento, la hombrera, la veis aquí, ¿verdad? Era como exaltar el orgullo del regimiento. Incluso en algunas de estas jarras incluyen las imágenes de la familia real, aquí las vemos, en este caso Baviera, o de otros estados, llegado el caso, e incluso las más elaboradas, las más caras, tenían la cara del propio soldado en ellas. Creo que hemos visto aquí, perdón, una, aquí está el artista. Yo tengo de hecho una que no lo he puesto en esta charla. Entonces, esto era muy común. Y continuamos con cosas también bastante comunes, y son jarras de gente que pertenecía al ejército. Entonces aparecen cosas que son típicas del ejército, la vida cotidiana, las maniobras, que era muy común de verlas, por ejemplo, las cargas de caballería, el desplazamiento a caballo
Por ejemplo, esta de aquí tiene un desplazamiento a caballo en la otra parte de la pieza de artillería. Tiro de artillería, como se ve aquí. Cargas de infantería, es decir, también las guardias, aunque en algunas incluso aparece aquí una mujer dentro de esta pequeña garita, como se suele decir. Entonces esto era muy típico. Continuamos, y lo comenté antes, cómo se ve a simple vista a qué estado pertenecía esa persona. Pues una característica muy importante eran los colores que aparecían en la jarra. Es decir, los colores significan estados. Entonces, tenemos los más destacados, como era el blanco y azul de Baviera. Aquí, por ejemplo, he puesto Hessen, aunque los restos de estados tenían también otros colores, por ejemplo, el amarillo y el rojo de Baden. Cuando negro, blanco y rojo. En la de Braunschweig, por ejemplo, aparecía el azul y el amarillo. Y aquí se ve, por ejemplo, claramente verde y blanco de Sajonia, rojo blanco y azul de Baviera, y aquí, por ejemplo, rojo y negro de Württemberg. Esto va a aparecer en casi todas, este tipo de colores. No así de esta manera, pero de otra, pero va a aparecer. Y por supuesto, que no falte ni la fiesta, ni las mujeres, ni la cerveza. ¿De acuerdo? Y aquí el tema es que la mujer aquí servía, obviamente estamos hablando de hace 120, 130 años, la mujer en servía, se intentaba ligar o se intentaba huir de ella, y muchas de ellas era despedida, es decir, una novieta de un par de meses, pero ahí te quedas que tiro para casa, cabeza. Importante, antes os lo comenté, este símbolo, ahora que estamos aquí viendo, no he puesto esta vez ninguna, pero hay muchas jarras, aquí aparecería el símbolo para el artículo 11, como vimos aquí, artículo 11 y artículo 11. Y eso del artículo 11, que eso apareció pues también a finales del siglo XIX, de acuerdo, un momentito, estábamos aquí, apareció al final del siglo XIX, y era una especie de ley que se creó entre la sociedad de estudiantes, entre los jóvenes y demás, y era una ley que significaba porro vivitur, y eso significaba, señores, vamos a ponernos ciegos, vamos a ponernos peos del todo. Y ya está. Entonces, por eso aparece ahí, porque era simplemente en la hora de, no, una y ya está. No. Entonces, pues era también muy típico. Y seguimos con otra de las cosas más típicas que te puedes encontrar en la jarra. Por ejemplo, el nombre, obviamente, iba siempre en casi todo. Bueno, en todo. Aparece el nombre de la persona, a veces aparece el nombre y el apellido, pero también era muy común que se pusiera el rango o la colocación de esa persona en el ejército. Por ejemplo, Gefreiter, Obergefreiter. Y si no, si estaba en un regimiento de artillería, tú no tenías solo un artillero, tenías también el conductor, el Fahrer. Fahrer Herrera, por poner un ejemplo. Podía poner reservista, Sánchez, infanterista Sánchez, o tambor, o del mosquetier, o como artillero canonier. Eso aparecía mucho. Y las listas de soldados con los que esta persona había hecho el servicio militar. Normalmente el nombre de esta persona aparece en la lista. Tendría que aparecer en la lista. Pero no siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque había gente, primero, que no tenía dinero, no encargaba y al final se arrepentía, pedía dinero prestado a la familia y el nombre ya no aparecía aquí porque ya estaba ya impreso, pero pedía de última hora que pusieran su nombre debajo, en cualquier sitio donde pudieran. Y obviamente no aparecía en las listas, pero sí aparecía debajo. Eso era relativamente normal. O incluso que no hubiera ninguna lista, que también es así. Tú lo ves a lo largo de la historia. Personalmente tengo yo una jarra que es así, porque esta persona pasó en 3 años, siguió en el ejército, pasó en 3 años a 3 regimientos distintos. Por lo que yo deduzco que esta persona en los 3 regimientos que estuvo
en los 3 regimientos por los que pasó, pediría 3 jarras, sin nombre y apellido, porque en teoría esa persona no acababa el servicio militar, pero como recuerdo, sí la pidió. Entonces, esto no es una cosa para decir, esa jarra es una falsificación, no. Pero vamos, es algo muy típico de aparecer y es chulo. Las cosas como son, es muy interesante. Y ya dejamos lo que son los gráficos. Yo creo que he hablado prácticamente de todo, de lo que hay detrás, de hecho, incluso de estos gráficos, y pasamos al fondo de la jarra. Y el fondo de la jarra es la imagen que yo he comentado antes, la litofanía. Es decir, la imagen que se ve cuando se pone algo al trasluz. En muchas de las jarras, que no en todas, en las de cerámica obviamente no, pero en la de porcelana pues sí, a simple vista parece que no hay nada en el fondo, pero si tú la pones a trasluz, aparecen imágenes. En las jarras más antiguas, es decir, años 80, principios 90, eran una jarra de fondo mucho más elaborado, con una escena, por ejemplo, aquí la que se ve en un bar, o la escena típico del caballero montado en su caballo debajo de un balcón, hablando de amores a una rubia alemana, que estaba en lo alto de un balcón. Eso era muy típico. Y luego se empezaron a estandarizar este tipo de imagen. ¿De acuerdo? Y empezaron a aparecer los borrachos de turno, como se ve aquí estos dos, intentando ligar con su cerveza en la mano, ¿ves? Que no falte. Y ahora el caso más común, o no más común, el caso más raro de todos los que he visto, porque en las jarras bávaras era normal también ver aparecer al rey Luis II. Pero lo curioso es que estamos hablando de incluso 15 años después de su muerte, ¿de acuerdo? Que las jarras seguían poniendo su imagen. Entonces, no he encontrado ningún otro miembro de familia casa real o ducal o marqués que aparezca en un fondo de una jarra, solo este rey. El Luis II, para que nos entendamos, era el rey loco, el de Neuschwanstein, el palacio ese famoso que todos conocemos, saben que dicen que se inspiró ¿cómo se llama? Los de Disney. ¿De acuerdo? Un momentito, pausa. Y continuamos. Se me ha olvidado aquí comentar una cosa, no lo he puesto aquí en la imagen, pero es importante. Y de hecho, tengo 3 jarras con este problema. Muchas de las jarras están dañadas o tienen un boquete hecho debajo, pero aparte un boquete hecho que parece que no que se haya roto por error, sino parece que le han hecho un boquete. Y hay una leyenda urbana, y no es broma, que dice que cuando, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, muchos de estos reservistas que luego fueron a la guerra y murieron, muchas de las jarras se le abrió un boquete dentro, o sea, para que nadie viviese de esas jarras. Y cuando un reservista moría, esas jarras, digamos así, se escapaban para que nadie más bebiera de ellas. Se dice, se rumorea, se comenta, que cada uno la entienda como quiera, pero que está ahí y siempre ha estado ahí y siempre ha sonado. Pero bueno, pasamos a otra característica de la jarra que tiene mucha mandanga también, que es la tapadera, con detalles muy interesantes. Empezando con las figuras. Las figuras obviamente estaban relacionadas con la rama del ejército donde estaba esa persona, obviamente. Incluso dentro de esa misma rama tenemos diferencias grandes. Por ejemplo, aquí tenemos dos figuritas de gente de caballería, pero uno era ulano con el típico chaco se llama, no sé cómo se llama el casco de ulano, pero y luego aquí tenemos un dragón. Las de infantería normalmente aparecían un infante o dos, y en las de artillería pues lo mismo, aparecía mucho lo que es un cañón o cañón y servidores, vamos, toda la familia al completo. Aunque obviamente había otras que eran simplemente
llana, simple y es cuestión de dinero, como con todo. Pero es que aparte de eso tenemos más cosas. Bueno, si vemos en esta imagen, veremos de la marina, aquí vemos un marino haciendo el ganso. Aquí no es un marino, aquí es un zapador. En fin, que tenía su tela que cortar. Y aquí, por ejemplo, aparte de esos detalles y de los detalles de aquí que se pueden ver en la jarra de cualquier tipo de tema, tenemos también la palanquita que se usaba con el dedo para abrir la tapa, que tiene su mandanga también. ¿Por qué? Porque está muy asociado al estado a la que perteneciera esa persona. Por ejemplo, en muchísimas, si no en casi todas las bávaras aparece el león bávaro o incluso el símbolo de Múnich, que es el niño de Múnich, que es un monje con una Biblia en la mano y señalando con los dedos. Ya otra vez os comentaré luego los propios de Múnich que se ríen de ellos. Veremos la imagen en un minuto, o menos. Los del Gran Ducado de Baden, pues tenía el grifo, espectacular, precioso. Tenemos también el reino de Württemberg. Y en las prusianas normalmente aparecía un águila, aunque esto parezca más yo qué sé, un mirlo. Pero el águila estaba muy presente. De hecho, muchas de las águilas tenían dentro como dos piedras, los ojos eran dos cristales. Precioso. Pero no solo era eso, es que también había otro tipo de forma. Y ahora pasaremos a la siguiente. Como comenté antes, este es el símbolo de Múnich, ¿de acuerdo? El niño Múnich está en la ciudad de Múnich, simbología que estaban también en las jarras, y algo muy importante, había otro tipo había jarras sin figuras, pero con prisma, y dentro del prisma había un gráfico. Antes os enseñé varias, ¿de acuerdo? Que eran, por ejemplo, esta, que es la que viene para casa, que viene un edificio del puerto de Lindau, y aquí en otra que vienen, no sé, se ve aquí muy regular, que vienen soldados, que eran soldados acampando. Entonces, pues, son comunes, son preciosas, y muchas lo que tienen incluso las de artillería, sobre todo, fijaros que la forma era de granada. Pero lo curioso incluso, y esto es lo bonito, lo que más me gusta, estas dos son de mi colección, bueno, las tres son de mi colección. Esta es preciosa porque encima la palanca, para que con el dedo se puede abrir la jarra, bueno, no en este caso, pero no, no, claro, en este caso, era Santa Bárbara, precioso, precioso, espectacular. Muchas de las jarras, incluso, por ejemplo, esta se desenrosca. Y en esta no, por ejemplo, pero en esta tiene un gráfico dentro. Vamos, el nivel de detalle era espectacular. Entonces, pues ya creo que ya hemos visto los tipos más importantes, como eran las características más importantes de estas jarras, y continuamos con los precios. No vamos en 10 minutos, ya creo que acabamos, que estamos en una hora bastante buena, pero seguimos con los precios. Hay que destacar que el jarra obviamente suelen costar entre los 6 y los 12 marcos, si no más. Bastante más. Aquí os enseño algunas que seguramente ya se llegan a los 14 o los 15, pero hay que tener en cuenta que el soldado ganaba casi 7 marcos al mes, y mientras un cabo ganaba casi 10. Entonces, obviamente, esto se ponía un gran esfuerzo, y si encima hay que meterle fotografías, el regalo a la mamá o a suegro o suegra, pues os podéis imaginar que este soldado lo que tiene que hacer para conseguir todo el dinero del mundo. Me imagino que las guardias también se pagarían, ¿no? Me refiero, oye, que no tengo ganas de hacer la guardia, te doy un marco. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que mucha de esta gente eran pobres, era gente que obviamente venían de capas bajas de la sociedad y querían tener sus regalitos, querían tener sus recuerdos, perdón, y para ellos también había jarras que no eran de porcelana, que eran de cerámica, pero que, como veis, son mucho más
simples, pero preciosas. Esto es del segundo regimiento digamos, de caballería ligera bávaro. El tío, de hecho, se apellida Held, que significa héroe. Y este hombre, por ejemplo, la historia de este hombre es que sobrevivió tanto a Verdún como al Somme, al Somme. Por tanto, el apellido le viene de lujo. Y este es del regimiento primero de infantería de Múnich. Más baratas, más económicas, pero no dejan de ser preciosas. Y continuamos, señor, continuamos ahora con lo que somos nosotros. Somos coleccionistas. Pues seguimos hablando del coleccionismo. Y hablamos también un poquitín del enemigo del coleccionismo, que son las falsificaciones. Vamos a ver. Como todos sabemos, las redes coleccionistas son motivos de coleccionismo. Y como tal, ya emparejadas el que hayan falsificaciones. Aunque la calidad en comparación con los originales es bastante baja, hay otras falsificaciones o reproducciones que dan que pensar. Esta, por ejemplo, es una reproducción burda. Es decir, es preciosa, es bonita, uno la ve, es muy decorativa, pero no tiene nada que ver con una auténtica. Entonces, pues, os podéis imaginar que la gran explosión de este tipo de reproducciones vino en los años 50, 60, con una Baviera, Baviera llena de soldados americanos, pidiendo recuerdos, recuerdos a más no poder. Y claro, empezaron a aparecer este tipo de cosas, de jarra, perdón. La falta de calidad, obviamente, es que se nota la calidad de una y otra. Poco más hay que decir. O sea, el color, el tipo de material era distinto, el brillo era distinto. Y claro, incluso ya en los años 60, 70, se empezaron a fabricar ya barbaridades, en el sentido de que regimientos ficticios que nunca existieron, o que pusieron los colores, vamos, faltaba que hubieran puesto la bandera del arco iris ahí, porque a lo mejor ponía, aquí veis por lo menos esto es bávaro, pero en algunas veces que esto era de Württemberg ponía los colores de Baviera, o al contrario, vamos, pero no, se vendían bien, había gente que los compraba y para adelante. Y continuamos con el coleccionismo. Es decir, yo no quiero hacer ahora un Detlef Niemann o dar precios, pero más o menos indicaciones de cómo van los precios. La realidad ahora mismo es que este tipo de coleccionismo está en decadencia. Obviamente ocupa mucho espacio, lo veo en mi colección mismo y no, aunque entra por los ojos, pero no llega a coleccionar, a ser muy coleccionable. Los precios han bajado. Entonces, ahora mismo, obviamente, una jarra en estado normal, pues sería de entre los 100 a los 500 euros fácilmente, dependiendo, obviamente, de qué regimiento pertenecía a esa persona, si era de caballería, si era de guardia, o si era un regimiento de infantería normal y corriente. Hay aquí, por ejemplo, gente que está obsesionada con los regimientos de Ingolstadt. Y yo sé que por ella se paga una barbaridad, pero los precios más o menos están entre 100 y 500 euros. Sí, obviamente, si la jarra está dañada o le falta la tapadera, bastante menos. Aún así, sigue siendo decorativa y bonita, claro que sí. Pasamos ya a la rama de la Marina Imperial. Esto ya es otro tema. Ahí las más baratas no van de 400, 500 euros, dirían más, las más elaboradas, pero claro, que de repente, si este barco participó en temas coloniales o participó luego en la Primera Guerra Mundial, ahí ya cuando empieza a subir. Ahora veremos los ejemplos, un par de ejemplos, podéis ver aquí, ahora lo comento ya, ahora hablaremos de estos, sobre los precios, porque es que realmente uno dice, wow. Lo curioso, y es lo más curioso de todo, durante la Alemania Imperial, había regimientos que realmente echaban para atrás. Nadie quería ir a zapadores o a ingenieros, artillería, bueno, vale,
pero sanitario ni de lejos, telegrafistas y demás. Pero esas hoy en día están a un precio desorbitante. Y es lo que os voy a comentar ahora. Volvemos a estas 4. Esta quizás es la más baratilla, a lo mejor vale 600 euros con suerte, porque de zapadores encontrar, de zajones, de hecho esta es de un museo, ¿de acuerdo? Viene en la fuente que luego diré más detrás. La siguiente en precio sería esta, la de los cazadores de Aschaffenburg. Es preciosa, es fantástica, es distinta a las demás. No hay en Baviera ninguna como esta. ¿De acuerdo? Precio ahora mismo 700, 800 euros. Ojalá. Y luego pasamos a 2 que son, tú dices, esta sanitario, la de sanitario, un sanitario normal, con el símbolo de la Cruz Roja dentro. La más barata que he visto ha sido 1.300 euros. Esta es de una subasta del 2022, creo, de Wormser, que está en las fuentes también, y salió por 1.800 euros más la casa, más el cargo de la casa, obviamente. Pausa. Y le dejamos para el final esta de un barco torpedero, que por lo visto también participó estuvo destinado en colonias, y claro, esta salió en la misma subasta de esta y salió por 3.000 euros, mal la casa. Es decir, que sí que ahora mismo están baratas, pero que estas a día de hoy no bajan de precio. Una pena. Y continuamos, y ahora pues entramos en una sección, mi favorita, que es más allá de la jarra. Que hay más allá de la jarra, porque claro, hemos hablado de la jarra, ya está muy bonita, de acuerdo, está el regimiento, a ponerla en el armario o en el balcón. Ajá. Y es que, con suerte, con los datos que da la jarra, podemos tener la historia de un soldado detrás. Y eso, pero claro, tiene sus condiciones, es decir, solo puede hacerse en el caso de que el soldado, o sea, de manera más o menos relativamente fácil, es decir, en unas pocas horas, se puede conocer la historia. En caso de que el soldado hubiera servido en el ejército bávaro, y no siempre se pueden encontrar sus archivos. ¿Y por qué? Porque los archivos de la Primera Guerra Mundial no fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de los de Prusia. Eso sí que fueron totalmente destruidos, casi destruidos, aunque se salvaron parte. Y como miembro de este grupo, sabe, algunos se conservan en Freiburg. Pero bueno, es complicado, Pero bueno, ¿y qué nos da una jarra de cerveza? Aparte de satisfacciones, pues una jarra de reservista, ¿de acuerdo? Podemos tener información valiosa. Tenemos el nombre, o sea, el apellido con el nombre. O sea, antes de nada, podemos acceder al archivo principal bávaro a través de la página web ancestry.de, obviamente pagando tu cuota, y con información que podemos sacar de la jarra, paciencia y suerte, podemos encontrar los datos del soldado. Es decir, lo que nos da una jarra es, por ejemplo, en este caso, el nombre y el apellido, nos da los años de servicio, los vemos aquí, 1999, 1901, y eso ¿qué significa? Si quitamos 20 años o 22, sabemos el año de nacimiento, es decir, que esta persona pudo haber nacido entre 1877 y 1880. Aunque no está puesto en una foto, pero esta persona perteneció al regimiento, al 11º Regimiento Bávaro de Infantería, 6ª Compañía. Bueno, pues con esta información nos vamos a esta página web, y viendo los listados, porque aparecen listas y tienes que pulsar uno a uno para ver si pertenece al soldado o no. Y encima cada soldado puede tener 5, 6, 7, 8 entradas distintas. Aquí solo pongo el ejemplo de una entrada. Pues
podemos tener suerte y encontrar al soldado. Podemos ver que el nombre del soldado y después vemos dónde sirvió. Aquí se ve claro que sirvió en el 11º Regimiento de Infantería. Si no me queda claro, normalmente lo que hago es busco más datos de este soldado, sabiendo ya la fecha exacta de nacimiento, la ciudad donde nació, y obviamente ya encontramos más. Y sí, efectivamente, la jarra esta perteneció a este soldado que está aquí. Y estos son los archivos que yo veo normalmente, y donde aparece primero los detalles de la persona, es decir, nombre, donde el trabajo el que tiene, fecha de nacimiento, padres, si tiene algún hijos o no. Aquí, por ejemplo, lo ves, ¿veis? Ha tenido un hijo. En esta parte, aquí se ve donde la han herido en la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Y aquí los regimientos, arriba, regimiento donde hizo la mili, segundo, regimiento donde luchó durante la Primera Guerra Mundial. Medallita, lo nuestro, batalla donde participó, y luego otro tipo de información, a veces ponen el tipo del color de pelo, altura, peso y demás. No quiero aburrirlo mucho más ni enseñaros muchas más cosas, pero esto es un ejemplo de lo que veo. ¿Y qué nos dice la historia aquí? Resumiendo, viendo la jarra, viendo el archivo principal de Múnich, y con esto ya acabo, podemos decir que esta persona, que el dueño, el que encargó la jarra, nació el 2 de agosto de 1877 en una ciudad llamada Schönlind. Es una ciudad pequeña, 50 kilómetros al este de Nuremberg, y antes de empezar la guerra se casó y tenía un hijo. Y cuando todo estalló, pues, o sea, tiene un hijo. Sirvió en el regimiento Lambert número 10, pero acabó, o sea, luego pasó, poco después pasó al número 8, y ahí sirvió toda la guerra. Luchó siempre en Francia, casi siempre en Francia. Obviamente, quien dice Francia dice Bélgica, y tuvo la inmensa suerte de no ser herido ni una sola vez durante la guerra. O sea, fair play. Y luego consiguió 2 condecoraciones, la Cruz para el Mérito Militar de tercera clase con espada, y en 1920, chaca, la Cruz de Hierro de segunda clase. Y esto es un final feliz. Especifiquemos, es un final feliz porque sabe que la persona ha terminado la guerra, vuelve a casa, vuelve a ver su familia. Llega un momento en el que tú dices, empieza la guerra con 3 hijos, y como por ejemplo mi última adquisición, un mes antes de acabar la guerra, muere. Son cosas, y a veces te lleva la sorpresa de encontrar una cruz roja aquí. La cruz roja, y tú dices, vaya hombre. En fin, se lo toma uno un poquitín más personal, porque después de haberte pasado un par de horas viendo, escuchando, o sea, no escuchando, viendo, indagando y demás, y que luego encuentra que esta persona murió en la guerra, pues da un poquitín de palo. Y ya está, y ya nos aburro más. Yo creo que han sido unos 40 minutillos, 45 minutillos, y quiero dejar claras las fuentes, ¿de acuerdo? Algunas de colección propia, bastante. Este vendedor de eBay es bastante bueno, fiable, los precios regularcillos. 2 museos que son para ir. Varias casas de subasta, algunas las conocemos, otras no, pero por ejemplo esta pone jarras que son espectaculares, ¿de acuerdo? Y luego, pues, de información, he intentado buscar catálogos de jarras de principios de siglo, y esto tenía algo, pero poquito. Y el resto, pues, información he encontrado en la web. Y con esto, señores, acabo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo? Fantástica la presentación, Antonio. Me ha gustado un montón. Ha estado muy bien, muy interesante, muy bien contado. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias por la atención. La verdad es que es una parte del conexionismo muy bonita. Necesita mucho espacio y una mujer que no te mande al balcón. Pero la verdad es que muy bien. Estoy realmente muy contento con mi jarra. Pero alguna vez tiene que poner uno una pausa porque no encuentro sitio más donde poner.
Pero contento, muy contento, si os digo la verdad, y contentísimo por haber hecho esto. La realidad es que tenía unas 20 páginas más que poner, pero porque uno empieza a escribir y no para, pero a ustedes os pasa exactamente igual. Y la verdad es que bien, y hay jarras que, como comento aquí, como estas de aquí o estas que realmente son un sueño de conseguir. Estas no bien, es que... La de Jagger tengo, es que es preciosa. ya que es que a mí me pone a 1000 por hora, pero es que el punto es que tengo una jarra de la Kaiserliche Marine, de la Marina, donde solo hay 3 nombres, o sea, solo 3 personas hicieron esa jarra, lo mismo había más y la encargaron por otro lado, pero ahí solo aparecen 3 nombres, ¿de acuerdo? Entonces, pues estoy detrás de lo mismo de conseguir fotos, estuve a punto de conseguir un álbum donde aparecía ese soldado, entonces, pues, claro, es interesante. Una pregunta, Antonio. Ahora que tienes la jarra Jagger ahí ahora mismo en pantalla, en la tapa, lo que está justo debajo, arriba del todo del gorro de Jaggers, que es de color como marrón, ¿qué es? Madera. Madera. Vale. Entonces, es que ya te digo, esta jarra tenía unos detalles espectaculares, como por ejemplo la cabeza del ciervo, ¿sabes? El típico gorro de Jäger, y tenemos aquí a Schaffenburg. Esta jarra, ya, obviamente nuestro amigo Spoley del orden, del foro alemán, Orden Forum, tiene una de estas y claro, él pagó en su momento una cantidad importante que no era por debajo de los 700 euros. Hay de otro tipo que obviamente ya el precio baja prácticamente a la mitad. Y ya está, ya yo digo, lo de los prismas es precioso, incluso hay algunas que tienen una tapadera encima del prisma que tú tienes que desenroscar, o sea que había una infinidad, y hay una infinidad de este tipo de jarras. Es que, pero claro, era un... La artillería de la derecha, que es un cañón visto de frente. Sí, Vale. y que es la misma que esta, pero si te das cuenta, aquí ya tenemos a 2 artilleros, como dije antes, ya tenías un cañón, 2 artilleros, faltaba ahí la madre que los parió. Hablando claro, porque es que había absolutamente todo tipo de detalles, y os he mostrado jarras que no son las 2 iguales, son todas las jarras distintas. En alguna ocasión también he visto alguna que tenían incluso el típico casco, también sí. que también me ha llamado la atención alguna vez. Sí, el típico casco. Había, por ejemplo, he visto varias de lo que es del regimiento de guardia, de, ¿cómo se llama? Llega Zunfeld, o sea, cazadores a caballo, también los cascos que se plantaron en Bélgica, ¿verdad, Wim? Los coraceros plantaron muchos cascos en 1914 en Bélgica. Es que hay absolutamente de todo, ya es lo que os he comentado, es que si yo empiezo a poner aquí ejemplos y empiezo a comentar jarra por jarra, los detalles de cada jarra, es que no quedamos aquí hasta mañana, ¿sabes? Entonces, por eso he comentado solo unas pocas de jarras, he intentado poner todo tipo de ejemplos posibles. Este es lo que os comenté de la jarra que parece un buen supositorio. ¿Estamos grabando? Sí. Entonces no digo nada. Parece un supositorio. Y aquí pone los detalles, como por ejemplo la medición de la distancia, y esta se puede desenroscar. Es que absolutamente todo tipo de detalles. Esta es lo que os comenté de mi colección, donde solo hay 3 reclutas que hicieron este barco. Pero bueno, ya os digo, hay absolutamente de todo. Era un negocio tremendo. Y aquí, por ejemplo, ya os digo... Una pregunta, creo. ¿Quién tiene una pregunta? Sí, una preguntilla. Imagino que las jarras serían únicas y exclusivamente para soldados que estaban haciendo servicio militar. En el caso de oficiales o suboficiales que eran profesionales, para esos no había jarras, ¿no? Sí y no. Voy a ser muy honesto contigo. Oficiales he visto poco.
pero viendo que el tipo de oficial normalmente era, ¿cómo se puede decir? De nariz muy alta, ahora, ¿cómo podemos decir? De otra clase. Se ven muy pocos oficiales se ven muy pocos oficiales en estas listas. Muy poco. Aquí lo que puedes ver, Unteroffizier, aquí se ve un poquito de Unteroffizier, o sea, lo que era casi ya sargento. Se ve que Freiter, cabo, de acuerdo, pero aquí incluso en esta también se ve Unteroffizier, Obergefreiter y aquí, Gefreiter, pero lo que es oficiales, poco. Suboficiales, sí, yo tengo una, espérate, lo mismo viene aquí, lo mismo está aquí, no sé ahora mismo dónde la he puesto, si la he puesto, que era suboficiales, la enseño en un segundo, suboficiales que ya estaban en el ejército y pasaron de regimiento a regimiento. Entonces sí, ellos se hacían por sí mismos jarras como de recuerdo. Un momentito, si me dais un segundo, os enseño una. Pero vamos, es un recuerdo chulo y la verdad es que la gente se lo tomaba en serio. Es decir, que la gente lo compraba. Incluso si fueran para un regimiento. Por ejemplo, este tipo, es lo que comenté antes. Este tipo, si vemos la foto, la veis, ¿verdad? No, solo vemos las características de las jarras, la litografía. Esa no aparece, bueno, pues lo que voy a hacer es una barbaridad, a ver si la veis ahora, ¿no? Ahora sí. Perfecto, pues este tipo, por ejemplo, pasó por 3 o 4 regimientos, aquí se ve un Unteroffizier, era uno profesional, porque se quedó en el ejército ya para siempre. Entonces, como veis aquí, no tiene nombre, no tiene detrás ningún tipo de nombre ni nada. Era simplemente, se lo hizo porque le gustó. De acuerdo, se hizo de recuerdo, pero oficiales nunca he visto. He visto muchísimas. Y gente que pasaba de un sitio a otro sí que he visto. Vamos, que en ese aspecto sin problema, que también había gente de todo, tío. Eran recuerdos bonitos y eran recuerdos con uno que estaba orgulloso, obviamente, una persona que pasa por el segundo regimiento de infantería bávaro, con todo lo que tiene detrás ese regimiento, pues sí, uno compra este tipo de recuerdos. Vamos que... ¿Qué diferencia entre Alemania y España, macho? ¿Qué diferencia? Aquí teníamos las muñecas Gwendolyn como mucho un pañuelo de estos recuerdos de la mili. ¿Qué diferencia, qué admiración por todo lo teutón, Antonio? Es que hay cosas, si te digo la verdad, hoy en día poco de admirar, ¿sabes? Voy a comentar un chiste. El tío que llega a hacer una entrevista de trabajo a la Renfe alemana y el entrevistador dice, señor, que usted lleva 15 minutos tarde, dice, sí, y pues contratado. O sea, pues eso, ya lo que es la puntualidad alemana murió hace mucho, pero en estos momentos eran otro tipo de personas, otro tipo de mentalidad y lo que os comento se ve, y no solo eso, es que uno hace, no quiero comparar, muchos de estos tipos de personas, muchas de estas personas que sirvieron en estos regimientos, muchos de estos salvajes, continuaron después creando asociaciones de veteranos de ese regimiento, tanto antes de la Primera Guerra Mundial como después, después mucho más. Era algo que marcaba la vida de la persona. Obviamente era como todo, aparte, pero... Aparte, Antonio, el poder adquisitivo que tenía, o sea, para dedicar dinero a esa, como has dicho, ¿no? Para dedicar a una obra de arte, pues la verdad es que son preciosas. Coño, la diferencia entre el soldado de época, el español y el alemán, ¿no? O sea, claramente, vamos, se ve que estaba orgulloso de lo que hacía y segundo, se va un recuerdo muy bonito a su casa. Pero es que es eso. Y era simplemente el tema de la cerveza. Antes no he dicho ninguna barbaridad cuando he dicho que el ejército alemán era un ejército muy ligado a la cerveza. Yo tengo la historia del regimiento bávaro de guardia,
el Leibregiment, por ejemplo, durante la guerra franco-prusiana, en la historia de ese regimiento se dice que los bávaros estaban ya hasta los... Bueno, estamos grabando, ¿no? Pero se puede decir hasta los cojones de beber vino, ¿sabes? Entonces la Hofbräuhaus de Múnich fletó un tren para llevarles cerveza allí, pero claro, pagando. Verás que son bávaros, pero... Y el medio litro de cerveza les costaba a esta gente 3 marcos. Viendo que esta gente como soldados en 1890 cobraban 6 marcos y que una cerveza allí en 1870 ya le clavaban 3 marcos, es decir, una cerveza le costaba en ese momento más o menos lo que es el sueldo de un mes. Y sin embargo triunfó, no se quedó ni un litro sin abrir. Es que simplemente era su cerveza, este tipo de esfuerzo por la cerveza lo hacen los alemanes. Es gastarse el sueldo de un mes para tomarte una cerveza. Entonces, pues, eran otros tiempos y eran gente, todo, porque lo que veis aquí no, aquí habrá pocos estudiantes, aquí había Bauern, ¿cómo se llama? Agricultores, ganaderos, limpiadores. Sin embargo, oye, que su orgullo se tenía, ¿eh? Y no solo el orgullo, la amistad, la camaradería. Obviamente habría hijos de puta como en todos lados, pero uno lee cosas y ve cosas. A mí la mayor reacción que yo veo en las asociaciones, lo comenté en la última charla que di, las asociaciones de veteranos, las asociaciones de ¿cómo se llama? Reservistas, que nacieron. ¿Por qué? Porque unió mucha gente. Entonces, pues, eran otros tiempos y yo realmente en España, usted sabe mucho más que yo sobre este tema, pero claro, ya, era la mentalidad de entonces y demás. Entonces, pues, pero bueno, ya os comenté lo más chulo, intento comprar jarras con las que puedas sacar información de ellas y muchas veces obviamente te llevas el palo porque, como he comentado, un soldado puede tener 7, 8 entradas y tú vas una a una. Entonces vas tomando información y llegas a una en la que tiene una cruz roja que tú dices, me cago en todo lo que se menea. ¿Sabes? Voy a intentar poner un ejemplo. Que hombre, que tú dices, verá, no es que le cojas cariño, no le coges cariño, pero sí que uno dice, coño, cago en la puta, Antonio, podía haber cogido otra. ¿Sabes? Voy a intentar poneros una a ver si si sale y ya está, señores. No quiero de verdad aburriros mucho más ni cansaros, pero bueno, era lo que yo os quería comentar, caballero. Poco más. Creo que lo puse en el WhatsApp, creo que no lo tengo abierto. Déjame ver un momentito. Pero bueno, por mi parte, ya os digo, yo ya por invertir ya os he dado todo lo que tenía que dar. Más información yo podría dar otras charlas si queréis, aunque me parece que lo siguiente sería que otra persona diese ¿cómo se dice? ¿Cómo se suele decir? El paso adelante y exponga para la próxima charla, porque esto tiene que seguir adelante, señor. Y si no doy yo la siguiente charla, aunque me da igual, ¿eh? No, la siguiente le iba a dar yo. Ole, detengo ya la grabación, ¿eh? Para que pues, se pueda decir ya lo que quiera cada uno. Yo detengo ya la grabación. Vale, perfecto. Pues